Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, vamos a prepararnos a celebrar la Eucaristía del domingo 26 del tiempo ordinario. En esta Eucaristía pedimos muy especialmente por el eterno descanso del Padre Rodolfo, al cumplir 2 meses de haber sido llamado por nuestro Padre Dios a su casa, que es el reino de los cielos. También por el eterno descanso a Mil Musi, Marta Alicia Garza y José Felipe García Marmejo en su 3er aniversario. Por todos los enfermos de COVID, por todas las familias de los enfermos, por todo el personal médico que cuida y que cura a estos enfermos, por la salud de Anastasio Argenta Chávez, por la familia García Hernández, por la familia Ruiz, por la familia Ruiz Moreno, por todas aquellas personas que han estado orando por mi salud y la salud de todos los enfermos para que continúen con esa hermosa tarea, esa hermosa misión. Por toda nuestra comunidad parroquial, que Dios nos bendiga con su presencia y nos haga ser fieles a nuestro ser de hijos de Dios y discípulos de Jesús. Con humildad pidamos al Señor que perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, que es rico en amor y en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Dios
En la Eucaristía doy gracias al Señor por esta salud que me ha concedido, pues la nueva oportunidad de seguirlo sirviendo. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra del Señor. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad. Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anodadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor.
Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya al Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar a mi viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y los pecadores, las prostitutas, sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Ya sabemos nosotros que los salmos que usamos en nuestra liturgia son salmos que usaban el pueblo de Israel porque eran sus oraciones, eran las oraciones nacidas del corazón, eran las oraciones del pueblo en cada una de las circunstancias de su vida, eran las oraciones que según lo que estaban viviendo elevaban a Dios nuestro Señor para que les ayudara en la vida. El salmo de hoy, que es el Salmo 24, le decían a Dios: descúbrenos, Señor, tus caminos. Los caminos del Señor hay que descubrirlos, hay que saberlos encontrar, porque el mismo Señor nos dice: los caminos de ustedes no son mis caminos, los pensamientos de ustedes no son mis pensamientos. Y la máxima revelación que Dios hace de sí mismo, lo que más podemos conocer de Dios, lo podemos conocer solo a través del Señor Jesús. Él es la máxima revelación. Y si nos hemos fijado estos últimos domingos, el Señor Jesús nos ha ido manifestando cómo es su papá, cómo es nuestro papá Dios a través de las parábolas. Hace 2 domingos decía: el reino de los cielos se parece a un hombre muy rico al que le debían mucho dinero. Uno de los deudores le debía muchos millones. Le cobró, no tenía con qué pagar y lo amenazó con enviarlo a la cárcel a él, a toda su familia y venderlos para saldar la deuda. Aquel hombre le suplica que le perdone, que le tenga paciencia, y no solo le tiene paciencia, sino que lo perdona. Ahí nos manifiesta el Señor Jesús a Dios Papá como un Dios de misericordia, como un Dios de amor, como un Dios de comprensión, como un Dios paciente, un Dios que nos espera a que nosotros podamos responderle. El domingo anterior nos decía el Señor Jesús con otra parábola: el reino de los cielos se parece a un hombre que tenía un viñedo y salió a buscar trabajadores a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde. Y al llegar el término del día, a las 6 de la tarde, le dice al administrador: págales a los trabajadores, a los jornaleros, su denario, un denario a cada uno. Empieza por los últimos, por los que llegaron a las 5 de la tarde. Cuando le dan un denario a los que llegaron a las 5 de la tarde, nosotros lo recordamos muy bien, los que llegaron en la mañana dijeron: pues vamos a recibir más. Sin embargo, recibieron exactamente lo mismo. Parece una parábola injusta, pero no. Lo que nos habla es de un corazón de Dios Papá que nos da a todos lo que necesitamos para ser felices. Que la felicidad que nos promete en el reino de los cielos no es porque yo haya trabajado mucho,
o haya trabajado poco, sino porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es amor. Le dice al que le reclama, dice, ¿qué estoy haciendo malo? ¿Me puede reclamar que yo sea bueno? Yo, porque soy bueno, le quiero dar al último lo mismo que llegó al primero, que le di al primero que llegó. Es la bondad de Dios. Jesús está revelando el corazón de Dios. Hoy da un brinco muy grande el Señor Jesús al revelarnos a Dios Papá. Nos dice, el reino de los cielos se parece a un hombre que tenía 2 hijos, o sea, se parece a un papá. Este es un brinco grandiosísimo que da el Señor Jesús. La revelación de Jesús es que Dios es nuestro papá, es lo que nos viene a decir. Por eso nos enseña la oración del Padre Nuestro. Cuando ustedes se dirijan a Dios, díganle Abba, o sea, díganle papito, porque eso significa Abba, papá en diminutivo, papá con un sentido de mucho cariño. Entonces dice que este papá tiene 2 hijos que nos representan a nosotros. Escuchamos la parábola. Ve, hijo, a trabajar a la viña. El primero dijo, ya voy. Luego contestó que sí, pero no fue, dice la parábola. Es de aquellos, representa a todos aquellos de nosotros que nos decimos hijos de Dios. Pero de veras trabajamos para Papá Dios, de veras extendemos su reino, de veras llevamos a todos los hombres el mensaje de salvación que Jesús nos trae, que es el amor, que es la fraternidad. Lo decía San Pablo, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que formemos una familia donde todos nos llevemos bien, donde todos nos comprendamos, donde todos nos sirvamos, donde todos nos amemos. Llénenme de alegría, sigue diciendo San Pablo, teniendo un mismo amor, una sola alma, unas solas aspiraciones. Ese es el sueño de Dios, ese es el trabajo que quiere Dios que hagamos. Pero si yo le digo como ese muchacho de la parábola, sí, yo voy a trabajar por ti, pero no hago nada, me parezco a ese muchacho. El otro le responde, no quiero ir. Se negó, luego dijo que no, aunque dice el Señor Jesús, pero se arrepintió y fue, él fue a trabajar. ¿Quién cumplió con el deseo del papá? Todos responden el segundo, pero los dos tienen una relación muy imperfecta con el papá. El segundo, ¿por qué? Aunque sí fue, porque le respondió mal, porque en primera instancia dijo que no, porque no fue capaz de entregar el corazón. Aquí cabe una tercera postura, que sería la de, sí papá, ¿cómo no? Con mucho gusto voy a ti, con mucho gusto voy a tu trabajo, con mucho gusto voy a hacer lo que tú quieras. Ese es el auténtico discípulo de Jesús, el que cumple la voluntad del Padre. Disculpen el ejemplo que voy a poner porque es de mi familia, porque es el Padre Rodolfo. Quienes lo conocimos lo vimos deshaciéndose, gastándose por compartir la palabra de Dios. Era un estudioso de la palabra de Dios, de modo que creo que se la sabía casi de memoria la Biblia entera, porque la citaba con una facilidad que nos asombraba a muchísimos. Hacía cursos constantemente para que conociéramos a Dios Papá. Ese es el discípulo fiel, ese es el discípulo tercero que no está en el Evangelio y que cumple con la voluntad del Padre. No necesito yo, si soy buen discípulo, que mi papá me pida que vaya a trabajar. No necesito, si soy un buen hijo, que mi mamá me diga, hijo, recoge la ropa que te quitaste. Cuando uno es buen hijo, sin que le pidan, sin que le exijan, sin que le manden, cumple la voluntad del Padre. Y ahí yo veo en mi hermano Rodolfo, el Padre Rodolfo, cómo él cumplía esa voluntad del Padre. No todos conocen su vida, pero él
Se dormía y despertaba a las 2 de la mañana, se levantaba y se ponía a estudiar la Sagrada Escritura. Trabajaba 1 o 2 horas, se volvía a dormir. Si volvía a despertar, se volvía a levantar a estudiar y siempre estaba tratando de llevar la palabra de Dios a los demás. Por eso uno de sus grandes amores aquí entre nosotros era la escuela de San Andrés, porque esta escuela se dedica a compartir la palabra de Dios, porque el que conoce la palabra de Dios conoce al Padre, y quien conoce al Padre se enamora del Padre, y quien conoce a ese Padre Dios que tenemos no le va a decir como estos 2 hijos: ya voy, Señor, pero no hace nada. Todos los que no participamos activamente en la iglesia somos este hijo. Sí soy, pero no hago nada. Entonces, ¿de veras seré hijo de Dios Padre? O peor aún, cuando me niego, no quiero ir, aunque lo haga, ya no se hizo con esa voluntad, con ese deseo que al Padre Rodolfo, repito, le salía por todos los poros. Le encantaba cumplir la voluntad del Padre, se gozaba en enseñar la palabra divina a los demás, disfrutaba él predicando, por eso estaba siempre tan ocupado predicando la palabra de Dios, para invitarlo a predicar los ejercicios espirituales de Cuaresma. Tenía que hacerlo uno desde el año anterior. ¿Por qué? Porque se le llenaba la agenda y a veces tenía hasta 3 tandas por día. Creo que es un ejemplo de ese tercer hijo que no viene en el Evangelio, pero es el que cumple la voluntad del Padre. De pie, vamos a proclamar nuestra fe. ¿Cree usted en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Cree en Jesucristo, que nació de la Virgen María, padeció, murió para salvarnos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia Católica que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Vamos a hacer el responso por el Padre Rodolfo. Dale, Señor, el descanso eterno, que descanse en paz. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio de nuestra misma naturaleza mortal. Y así con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que tiene el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, y tú eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo. Di que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, con nuestros obispos Raúl y Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Recuerda a tu hijo Rodolfo, sacerdote, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de cuantos han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestras familias, intenciones, necesidades, de todos tus sacerdotes. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Al unirnos en esta oración que Jesús mismo nos enseñó, pidamos a Dios Padre la gracia de su Espíritu Santo para descubrirlo como ese papá al que amamos, ese papá al que no tiene que mandarnos a hacer las cosas, sino que por amor nosotros las hacemos voluntariamente y con mucho gusto, con mucho amor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos tu gloriosa venida, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Con un signo nos damos el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte al anunciarla la hemos compartido. El que vive y reina por los siglos de los siglos, que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. En esta primera misa que celebro después de esta enfermedad por la que he pasado, la he ofrecido muy especialmente por todas las personas que han estado a mi lado, al lado de mi familia, de nosotros en estos momentos, con su oración, con sus palabras, con su apoyo, con su ayuda económica, sin la cual no hubiésemos podido salir adelante, y los pongo en manos del Señor, que el Señor y la Santísima Virgen les paguen todo esto. También en el segundo mes del fallecimiento del Padre Rodolfo, a todos los que estuvieron con nosotros y han estado orando por él. Seguimos pidiendo por todos los enfermos en esta pandemia, por las familias que tienen enfermos, por el personal médico que los atiende, para que Dios nos libre ya de este terrible mal. Ojalá que nuestra comunidad, nuestra parroquia siga siendo lo que es hasta ahora y mucho más, una comunidad de hermanos en la que todos estamos siempre apoyándonos, sirviéndonos, tendiéndonos la mano, haciendo lo que decía San Pablo hoy, teniendo un mismo corazón, una misma alma. Nos podemos quedar en paz, nuestra misa ha terminado. Paz y muy buen día.